Y hoy tenemos como visita, mi querido Rol, y como padrino también, ¿por qué no decirlos? Al maestro Ulises Bravo Molina, presidente del Partido Encuentro Solidario en Morelos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, mi querido Ulises. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves, Rol? Bien, ¿cómo estás, Ulises? Bien, amigo Chacho, Rolando, muchas gracias por la invitación. Saludo a tu auditorio con mucho gusto. Gracias por la invitación. Te agradezco mucho. Y hablado fuera del aire, es que cuando estamos normalmente aquí en los micrófonos, es que estábamos hablando fuera del aire. Si se vinieran afuera del aire es donde están, creo que, los mejores temas, ¿no? Y a final de cuentas, hay varios asuntos después de la reconfiguración político-social que se vino a dar con el tema de las últimas elecciones, que para muchos, algunos resultados fueron esperados, pero otros no tanto, a final de cuentas. Viene una reconfiguración en el Estado, vienen las alcaldías en el Congreso, los partidos, algunos se quedan, algunos se van, ¿no? Entonces, la verdad es que la reconfiguración política que se vino a dar en el Estado, a nivel nacional, pero tropicalizándolo aquí propiamente, sí deja precedente. Y lo único que tengo que preguntar es, ¿cómo ves esta reconfiguración en el Estado? ¿Cómo la percibes? Pues, efectivamente, la verdad es que se trató de un proceso electoral inédito, histórico, por pues la cantidad de partidos políticos involucrados en el mismo proceso. La verdad es que, no sé, me imagino que en ninguna parte del país o del mundo existen elecciones como las que se dieron aquí en Morelos con 23 partidos. Evidentemente, pues eso genera que haya una, como dices bien, una reconfiguración tanto en el tema del Congreso local como en la propia configuración de las alcaldías. Sí. En el análisis, Ulises, de esta reconfiguración, como bien lo dice Rolando, ¿qué pasó con Encuentro Solidario? ¿Cuál crees tú, según el análisis que ya debiste haber hecho junto con todo tu equipo de trabajo, qué sucedió con Encuentro Solidario en Morelos? ¿Por qué el resultado no se dio como ustedes lo esperaban? Encuentro Solidario, pues recordemos que era nuestra primera aparición, es nuestra primera elección, somos, digamos, un partido de reciente creación y corrimos pues lo que normalmente corren los partidos como el nuestro de nueva creación, que es básicamente la diferencia en el ejercicio del recurso, ¿no? Hay los partidos tradicionales, la verdad que cuentan con mucho más recursos en cuanto a prerrogativas que los partidos de nueva creación. Eso creo que influyó bastante, por eso nosotros siempre y era una propuesta también el decir que se acabe ya el financiamiento público para los partidos, porque la verdad es que no hay piso parejo. No hay piso parejo, los partidos tradicionales gozan con muchísimos más recursos que los partidos de nueva creación y siempre es navegar contra la corriente en ese sentido. Yo creo que un país como el nuestro, con tantas carencias y que se destine tanto recurso al financiamiento de los partidos públicos, no creo que sea lo más adecuado y Encuentro Solidario siempre propuso como un tema de campaña el buscar que ya se acabe el financiamiento o cuando menos que sea distribuido equitativamente, ¿no? Oye, a final de cuentas, 23 partidos políticos en el Estado terminan por pulverizar el voto. De hecho, a nivel nacional creo que es el récord de partidos políticos en una elección. En México, a final de cuentas, tenemos esta nota nacional. Para bien o para mal, no lo sé, porque se generaron muchos partidos golondrinos, yo les llamo, porque no tenían el soporte para poder aguantar esto, ¿no? Y pulverizaron el voto. Pero en el caso de Encuentro Solidario o del PES, ahí había una doble complejidad que yo nunca logré entender del todo, y yo hasta con Jorge Argüelles en algún momento lo platicaba también, porque decía, son dos PES, para que la gente primero diferencie entre cuál y cuál, y después hay que decirlo como tal, pues prácticamente es un mismo equipo de fútbol y lo dividen, porque aunque muchos tenían coincidencias, pues la militancia, o sea, por ahí fue complicado, la estrategia no les terminó a ustedes pasando factura el hecho de que hubieran dos PES en el Estado. Ese es también otro, respondiendo y dándole continuidad a tu pregunta, otro de los factores que a mi entender logró esta división de votos, ¿no? Si ustedes revisan los números, pues entre Encuentro Social y Encuentro Solidario, pues hubiéramos alcanzado más o menos el 7% sí, de la votación total, ¿no? Garantizado. Efectivamente, nosotros de hecho, en el caso de Encuentro Solidario, como representante del partido, nosotros solicitamos al INPEPAC que no apareciera nuestro logo en las elecciones donde no hubiera candidatos de Encuentro Solidario. Es decir, aquí en el caso de Cuernavaca, nosotros no llevábamos candidato a la alcaldía, interpusimos un recurso para que no apareciera nuestro
nuestro logo en la boleta y viceversa, ¿no? En el caso, por ejemplo, digamos, de Cuautla, donde nosotros llevamos al candidato de Encuentro Solidario con Moisés Agosto, pues pedíamos que no apareciera el logo de Encuentro Social, precisamente para evitar ese tipo de confusión. Tristemente el INPEPAC no nos acordó favorablemente. Ya cuando fuimos al tribunal, pues nos dijeron que sí eran fundados nuestros agravios, pero pues ya eran inoperantes, ya la boleta ya se había mandado a imprimir y pues ya implicaba un tema mucho más complicado de superar. Pero sí lo visualizamos en algún momento y quisimos trabajar en ello, tristemente no se pudo. Ulises, caminaste las calles, llevaste morelenses a las diferentes posiciones. Me consta, Role, porque yo me lo encontré. Yo me lo encontré a Ulises o no, nos encontramos ahí en el tianguis, en la calle, en todos lados. Y eso me llamó mucho la atención, te soy honesto, Ulises y Rol, de ver un dirigente de partido caminando con sus candidatos. ¿Que no debía ser implícito? Pues exactamente. yo creo que fue un muy buen ejemplo, Ulises. ¿Qué te deja esta elección de 2021 a ti en lo personal? Pues mira, como bien dices, y repito, nuestro partido pues no gozó de muchos recursos económicos, pero siempre digo yo que los recursos humanos son los que nos dan esa plusvalía. Yo, ante la falta de recursos que pudiéramos ofrecerle a nuestros candidatos, pues lo que más les decía es, estamos nosotros tenemos que construir el partido, construir la candidatura y el único recurso que tenemos, le decía, es la suela, sudor y saliva. Eso es con lo único que contamos y pues es con lo que hay que darle. Entonces era con la intención de hacer una campaña de austeridad, de tocar las puertas, de visitar las colonias, los tianguis, las comunidades. Esa fue nuestra única manera de poder llegar a la gente, ¿no? Me dio mucho gusto, la verdad que, les decía, la verdad es que nunca, en los municipios en donde estuve recorriendo, nunca nos cerraron una puerta, ¿no? Ya a la hora de votar, y os aplaudo de la ciudadanía, que también hay que crecer todos juntos, en este caso la clase política, pero también la ciudadanía. Una ciudadanía informada, una ciudadanía respetuosa, que si al final algunos no nos dieron su voto, pero nunca nos faltaron al respeto. Yo a veces veía algunos otros candidatos en donde pues se encontraban coincidían, al igual que cuando coincidí contigo, algunos otros candidatos coincidían con opositores y sí había temas de agresión. Tuvimos, por ejemplo, el tema en Cuautla, ¿no? Nos quitaban nuestras lonas y todo. La verdad, nosotros sí tratamos de hacer una campaña muy limpia y con eso me quedo, ¿no? Con el cariño de la gente, con el saludo de los vecinos. Ya los resultados hablan por sí mismos, pero con eso me quedo y eso es lo que nos motiva a seguir trabajando. Oye, Ulises, no vamos a terminar este comentario aquí porque vamos a ir al corte, pero hay un tema que quisiera poner en la mesa para que ahorita que regresemos, yo creo, imponerlo. El tema del subsidio a los partidos políticos, lo han puesto varios actores políticos, no ha transitado, porque es incómodo, es un asunto muy complicado, es un tema multifactorial, pero el hecho de que los partidos políticos ya no reciban dinero del erario, sino a final de cuentas vengan a recibir aportaciones, te metes en un terreno muy complicado, porque entonces dicen que la política primero lo que vas a generar es un club de Toby, de la gente que sí tenga el recurso para apostar, que por ejemplo yo lo he platicado con otros actores y me dicen, bueno, pues el que quiera entrar a la política que le cueste y no que le cueste al pueblo, y estoy totalmente de acuerdo, pero hoy la política y la democracia en México está muy endeble, está históricamente demostrado que está endeble, entonces nos estaríamos metiendo en un terreno muy complicado en el tema normativo para que la iniciativa privada sea la que subsidie las campañas, y más ahorita que hay temas incluso de narcogobiernos que se les denuncian, está todo este asunto, es escabroso, ¿no? Así es, bueno, sí tendrán que ser muy cuidadosos las autoridades encargadas de la fiscalización de verificar el origen lícito de los recursos, pero coincido contigo, creo que el tema de apostarle, jugar las canicas con tal o cual, pasa más por un tema de candidaturas que de partidos. Esa es mi razón, de mi forma de pensar, y más en Morelos. Creo que en Morelos la gente, y esa es mi forma de verlo, la gente se fija mucho en el candidato más allá de los colores o de las siglas que represente. Sí tienen como una diferenciación en ese tema
es un electorado que sí sabe diferenciar, ¿no? Sobre todo, te voy a decir que yo lo he apreciado en el tema de las presidencias municipales. El tema de las diputaciones normalmente se van por un voto en cascada, ¿no? Que ahí es donde se refleja mucho, por ejemplo, Morena y su mayoría, que no hay un voto diferenciado, pero en las alcaldías sí la gente se va mucho por el tema del candidato. Si me permites, Ulises, en un momento regresamos al corte, pero seguimos platicando con Ulises Bravo, dirigente estatal del partido Encuentro Solidario. Están los días de opinión y estamos platicando con Ulises Bravo, dirigente estatal del Encuentro Solidario, el PES, aunque hay dos, es el Solidario. Existen dos, pero... Sí, claro, es lo que estamos platicando aquí con Ulises. Y hablábamos del tema el asunto del financiamiento de los partidos políticos, que es un tema dificilísimo, pero empezando el bloque, es lo que platicábamos, el tema de la reconfiguración político-social que se dio en el Estado, a nivel nacional, pero premiándolo aquí. Y una de las preguntas que te quiero hacer es, a final de cuentas, pues ya llevas caminado aquí ya 3 años, ya un ratote, y con el partido te compenetras más en el tema de la operación política y empiezas a conocer a los actores políticos como es. Y uno de los temas que están llamando muchísimo la atención, pues ya dirimido el proceso electoral, es la configuración del Congreso que viene, ya del que se vaya ni hablemos, realmente por ahí se pusieron de acuerdo en 15 minutos, quieren enmendar la plana, ese es tema para otro programa y el cual analizaremos fríamente, sin pasiones, pero no se puede hablar muy bien de todos, y mira que la mayoría son amigos de nosotros. La mayoría, sí, claro. Pero la configuración que viene en este Congreso, que todavía entendemos que puede haber movimientos, sí, se acaba el día de ayer de darle la constancia de mayoría a 2 diputados, a Ana Berta Jaro y a del PES y del MAS, ¿no? Y Alejandra Flores. Sí, que exactamente quitaron a Gordillo, ¿no? Andy Gordillo del PAN. Pero en ese sentido, pues al principio se está cambiando todo, ¿no? Es como el draft del fútbol, por decirlo, están acoplando las bancas, se empiezan a ver ciertos equilibrios y ciertos posicionamientos puntuales de los diputados, porque además todavía no han entrado la 55ª legislatura y ya está muy participativa, ¿no? Ya está poniendo temas que ya no sé si es bueno o malo, porque si recordamos a Pepe Casas, un día antes quería lavar con jabón anticorrupción y ve nomás insistir, Rol, todos o muchos son nuestros amigos, conocidos, sí, pero ese protagonismo que ya quieren tener hoy en día, perdón, y es un tema, disculpa, si quieres opinar, Ulises, perdón, pues me voy a salir un poquito del tema, pero a final de cuentas no debe de ser, ¿no? No sé qué opinas, dándole seguimiento a la pregunta de la reconfiguración, ¿cómo ves el Congreso? Así es, mira, más allá de lo que puedan opinar o no, o de lo que pudo o no haber hecho la actual legislatura, pues a final de cuentas ellos siguen siendo diputados. Bien o mal, si trabajaron bien o mal, es un tema que quedará, y que la propia ciudadanía ya emitió su opinión. Pues ellos seguirán siendo diputados hasta el último día de agosto, ¿no? Los nuevos diputados que llegan, mucha gente nos comenta pues, el tema de la cercanía que hay con el gobernador, de cuál es mi punto de vista en torno a la configuración del Congreso, y yo no le veo ningún problema, porque se supone que vienen con el ánimo de trabajar por el bien del Estado, ¿no? Y yo, conociendo al gobernador, les puedo asegurar que el gobernador tiene las mismas intenciones. Pasa por un tema de entendimientos, a lo mejor, de acuerdos, pero creo que si los diputados vienen y hacen y refrendan su compromiso de trabajar por el bien de los morelenses, no habrá ningún problema. Fíjate lo que acaba de decir Ulises, y escúchenlo los nuevos diputados, aquí puede estar, Rol, perdón que lo diga Ulises, pero aquí puede estar el vínculo entre el legislativo y el ejecutivo, Ulises Bravo puede ser ese enroque en el cual los diputados de hoy, haya bloques o no haya bloques, Rol, pudieras convertirte, Ulises, digo, más allá del tema del partido, tú ya lo pusiste, el tema en la mesa. Pudieras tú ser ese vínculo entre los dos poderes, ¿no? Pues medio complicado. Por la relación que existe. Por la relación, ¿no?, que existe, más allá del cargo que yo ocupe como presidente del Partido Encuentro Solidario, que pues ahorita estamos en el proceso de rescatarlo. Pues yo, la verdad, siempre he sido muy respetuoso, ¿no? Se han dicho muchas cosas de mí, de que yo influyo en el gobierno, cosas así, cosa que no es para nada cierto. Pero sí, de hecho, yo también tengo muy, muy buena relación con algunos de los diputados actuales, y pues evidentemente ahí también estará la representación de Encuentro Social, que a través de la ahora diputada electa maestra Mirna, y también podría ser el vínculo institucional, ¿no? Yo siempre estaré en donde
pueda abonar para el bien del Estado, de la capital y por supuesto del gobernador. Oye, ya pusiste el tema en la mesa, pero además es una pregunta que te tengo que hacer porque en redes sociales se mueve mucho ese asunto. Consigue un autógrafo, ¿no? Sí, además no me la van a perdonar. Balón. Dicen que Ulises Bravo es la mano que mece la cuna y que a final de cuentas es quien toma la... Dicen que es el verdadero gobernador. A ver, te pregunto, ¿sí o no? Porque a final de cuentas mucha gente dice mucho, y lo acaba de decir, de todo lo que se viene diciendo, ¿no? De que así que las cosas que te ponen los santitos. No, jamás, ahí sí les puedo decir. Das un buen consejo, ¿no, Ulises? Seguramente. Yo trato de ayudar a mi hermano, pero en la mesa donde debo, ¿no? Que es en la mesa familiar o en la mesa de amigos, ¿no? Nunca me voy a meter. Alguna vez me dio risa, me decían que yo era el que coordinaba las acciones en materia de seguridad en la mesa de seguridad. Ahí hay gente de la Sedena, del CNI, de la Guardia Nacional. A veces son comentarios irresponsables. Son comentarios irresponsables, efectivamente. Yo, por supuesto, conozco a los actores de las mesas por lo mismo que sale en la prensa, ¿no? Pero personalmente no tengo el gusto de conocerlos en lo particular. Pero no, y además el tema de la profesionalización en ese tema es fundamental. Un absurdo que digan que yo tengo la capacidad de ordenarle algo al representante de la Sedena o al representante de la Guardia Nacional. Por supuesto que no. Entonces no es la mano que mece la cuna. No. Soy el hermano que trato de darle mi punto de vista, pero desde mi trinchera, ¿no? Desde la mesa del hogar, de la comida, los fines de semana. La verdad es que muy buena relación con mi hermano y además estoy súper agradecido con él. Oye, hablamos fuera del aire, para variar, ¿verdad? Todo lo que se platica fuera del aire, y la pregunta, entendemos, y ya lo pusiste aquí en la mesa en este momento, del asunto de que se está trabajando por lograr rescatar el registro de Encuentro Solidario, pero en el caso en que no se dé, o sea, siempre hay que tener un plan B y además también ser muy objetivo, no muy realista en el asunto. Es un tema de normatividad que a final de cuentas no depende de ustedes. O sea, si dependiera o no de ustedes o de algo que en este momento ustedes pudiesen hacer, pues podrían rescatarlo. Hoy estás en manos de los órganos electorales. Ya no está en tu competencia. En caso de que no se rescatara, ¿dónde va a estar Ulises Bravo? ¿Cuál es tu plan B y cómo lo vas a aplicar? La verdad es que no lo he pensado. Todavía el plan B, C, D y E, pero no tengo nada definido. Yo ahorita estoy enfocado 100% en tratar de recuperar tanto en lo local como en lo nacional el tema de Encuentro Solidario y esperemos que así sea. Pero como te repito, yo estaré en donde más pueda ayudar. Yo no tengo ningún... También me han dicho que si tengo algún interés de participar, les digo que para mí no me veo participando para algún cargo de elección popular. La verdad es que no. ¿Lo tuyo no es la campaña? No, sí me gusta la campaña, pues pero no aparecen las boletas. Sí, pues te digo que estaba caminando. Aparte de tu preparación académica, Ulises, ¿crees que esta educación que tú has tomado te pueda ayudar, obviamente, en ocupar algún tipo de cargo en el gobierno estatal? A ver, creo que están los micrófonos ahí. Bueno, sí, déjalo. No, fíjate que evidentemente yo me preparo y trato de hacerlo a diario, pues para ejercer alguna profesión. En el gobierno estatal, pues definitivamente es imposible, porque así lo marca la ley. Por ser familiar del gobernador, puedo incurrir en un tema de nepotismo y sí, claro. nunca se me habría ocurrido ni siquiera intentarlo. Yo como abogado siempre digo que los abogados cabemos donde sea, ¿no? Podemos estar litigando, estamos ahora metidos aquí en la grilla política. Sí podemos estar en la administración pública, no en la de mi hermano, pero a lo mejor, o sea, tenemos un campo amplio para poder trabajar y pues lo que al final de cuentas siempre te saca a flote es tu preparación y tu esfuerzo, ¿no? Entonces, yo en eso me baso, más allá de todo lo de la relación. Así es, por supuesto. No, muy bien. Oye, Ulises, pues ya te metiste a la grilla, ya estás muy compenetrado con el tema de cómo está el tema de la gobernanza, el asunto de la corrupción, cómo lo has visto, porque al final de cuentas es una bandera del gobernador Cuauhtémoc Blanco, es una bandera de Andrés Manuel López Obrador, señalado, ¿no, Andrés? Pues como sea, esa es su bandera. Sí. Y en el Estado hay temas muy puntuales, ¿no? Que se dieron con la administración pasada, ahorita estuvo Gerardo Becerra, platicábamos con él, y entonces de pronto el hecho de
formar parte de un proyecto o el hecho de buscar gente que suma un proyecto es complicado porque a final de cuentas está la marca, o en este caso este prestigio de uno cuando lo hace, ¿no? ¿Cómo percibes este asunto? Así es, pues yo creo que es un mal con el que hay que acabar definitivamente, porque es lo que mantiene no solo el Estado de Morelos, sino todo el país. Es, yo creo que el gran cáncer de México, la corrupción. Aquí te puedo decir que, retomando el tema, la verdad es que ha habido señalamientos muy directos en contra de un servidor, cosa que es totalmente falso, incluso contra funcionarios del gabinete del actual gobierno, lo cual pues ya resultó, o las autoridades judiciales han determinado que no hay tal cosa. Qué bueno. Vemos que es un ataque político, yo así lo percibo. Permanente, ¿no? Permanente, y pues no hay nada que esconder, cuando menos de mi persona. Yo soy un ciudadano común y corriente. A mí no vivo con lujos, vivo con lo que yo he trabajado durante mi trayectoria profesional, pero sí es un mal que hay que arrancar, ¿no? Desde la verdad es que es un tema incluso de esta idiosincrasia, ¿no? A veces se nos hace muy fácil pues darle ahí palchesco al poli para que nos deje ir el tránsito, todo eso es corrupción, ¿no? Entonces hay que acabar con eso, porque eso encarece la vida de todos los demás. Claro, Ulises Bravo, te agradezco mucho. El tiempo es corto, ya nos vamos. De hecho, Chacho, te agradezco mucho. Gracias a Ulises ustedes. Bravo, te agradezco mucho. Digo, queda abierta la conversación porque al final hay otros temas que iremos platicando. Y ya cuando en su momento se dirime el asunto de si continúa o no el partido, te vienes a platicar con nosotros, ¿te parece? Con mucho gusto. Vienes otra vez, mi querido Ulises. Cuando ¿sale? gusten, estoy aquí a la orden. Felicitarles, desearles todo el éxito del mundo en esta nueva emisión y agradecerles nuevamente, agradecer a tu auditorio y saludarlos a todos. Te agradezco mucho. Este es Círculo de Poder. Nos escuchamos el próximo jueves. Gracias, mi querido Raúl. Abrazo.